Entramos a la tercera hora de este esfuerzo de comunicación y hablemos precisamente de lo que está pasando en cuanto a la desaparición de los órganos autónomos. El presidente había hablado de una lista de 10 y había exentado de este riesgo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Había dicho, esa no está ahí. Pero la titular del órgano dice, ¿por qué no? Sí hay que incluirla. Habría que desaparecerla porque ya no cumple con su espíritu original. Así lo dijo ante los legisladores federales. Por eso nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva, más aún de que es indispensable renovar el sistema no jurisdiccional mexicano y por ende Llama la atención varias cuestiones. La primera de ellas es, pues obviamente, la propuesta de eliminación. 2, que sea la titular del órgano la que dice no cumple con su función, ya vamos a quitarla. Y 3, el hecho de que se esté cambiando el concepto acuñado desde hace tantos años, pero además de carácter internacional, como es derechos humanos, por los derechos del pueblo. Fernando Belauzarán, qué gusto saludarte en esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Encantada de estar contigo, con tu auditorio. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada porque nos interesaba mucho conocer tu opinión. A ver, ¿qué representa que la propia titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté pidiendo pues la extinción del órgano? Bueno, es casi una confesión de parte, porque sinceramente con ella al frente de la CNDH pues no ha servido de mucho. ¿Es un reconocimiento de sus fracasos? Pues parece que sí, porque incluso en las Naciones Unidas, que se está discutiendo México ayer, se determinó por parte de distintas organizaciones y por acuerdo de la propia Naciones Unidas que hay un deterioro en los derechos humanos de los mexicanos y ellos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha dejado desprotegida, quizás porque hay una confusión. Ellos dicen que sirven al pueblo, pero ¿qué entienden por ellos por pueblo? Pues yo creo que entienden al presidente, porque es al que han estado protegiendo constantemente, ¿no? No hay agravio que hayan cometido los ciudadanos de parte del poder que no haya tenido pues una especie de complicidad cuando recurren a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No ha servido pues que prácticamente de nada. Te doy, podemos ver ejemplos, por ejemplo, elocuentes. ¿Qué pasó con el incendio en Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes? ¿Dónde está la CNDH? Y está comprobado además que se les extorsionaba a los migrantes, que no los dejaban salir porque les pedían una cuota para permitirles sacar, por eso hicieron redadas. ¿Y quién está detenido? ¿Dónde ha estado esa investigación? ¿Dónde está las resoluciones de la comisión? Nada, sirve para la impunidad más que otra cosa. Y esto del pueblo pues es la fórmula demagógica, porque ya sabemos que el único intérprete del pueblo es el presidente, ¿no? Entonces, sí, cuando dicen vamos a hacer defensoría del pueblo, la verdad están defendiendo al presidente en lugar, cuando es al revés. La CNDH nació para defender a particulares, a personas, habitantes, de los abusos del poder, de la autoridad. Claro. Ahora, Fernando, justo me quiero detener en esta parte del nombre, porque parece que las siglas no van a importar que sea Comisión Nacional de Derechos Humanos a Defensoría de los Derechos del Pueblo. Sin embargo, pensando en lo que hay de fondo, el marco jurídico internacional se refiere a derechos humanos. Claro. No a derechos del pueblo. Es una jugarreta para, digamos, eliminar, para borrar de la atención las normatividades internacionales en materia de derechos humanos para poder ignorarlas. Pues sí, pero la verdad es que no nos podemos salir de la normatividad internacional sobre derechos humanos. Sería un absurdo. Es que estos creen que arreglan todo con propaganda, pero algo importante es que Rosario Piedra nunca debió haber sido ombudsperson, nunca. Primero porque no tenía los requisitos, dice la Constitución que no puede ser militante de un partido, y ella era dirigente de Morena en Nuevo León. De hecho, fue candidata de Morena en Nuevo León en 2018 y además hubo un fraude electoral. No sé si te acuerdas que se multiplicaron los votos para que alcanzara 2/3, ¿no? Cuando querían casi comerse al pobre de Gustavo Madero que se subió un poco a protestar, se le fueron encima a golpes, sí. Te acordarás, ¿no? Sí, sí. Pero hubo una
un claro fraude electoral porque aparecieron 2 votos de más, si te acuerdas, que Sí. los que estaban. Entonces, hubo fraude electoral, no llenaba los requisitos y la pusieron porque es incondicional del gobierno. Pero eso te dice lo que quieren hacer con los órganos autónomos. Si no los pueden controlar, entonces los desaparecen. Y ahora, Y como tienen controlado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su autonomía es un florero, bueno, pero que haya dicho la presidenta que quiere desaparecerla, acá pues te habla de lo que ha sido esto. No sirve para nada la CNDH con una titular como está. Es la peor titular que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos y perdón, hasta parece que ejercía mayor crítica cuando estaba en la comisión en Gobernación, ¿te acuerdas? Sí. Que ahora es patético y es triste porque vaya que se necesita quien proteja los derechos de los mexicanos, más ahora en esta lógica de militarización, es por donde etcétera. quería ir, Claro que Fernando, en la parte de lo militar, porque yo ahorita que estaban hablando recordé cuando ella tuvo comparecencia de las primeras en 2022 ante el Congreso y decía ella, defendiendo a los militares, está en contranatura, una ombudsperson defendiendo la labor de los militares, incluso ella decía, la estrategia de seguridad es buena, están reduciendo las violaciones a los derechos humanos. Era impensable que eso se dijera desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Claro, absurdo, porque además los militares no tienen la formación de los policías civiles, y ese era un problema que se ha venido acreditando, y en otros momentos de la Comisión Nacional habían sido pues una forma de protección de los ciudadanos ante abusos de la autoridad y básicamente y claramente de los militares también. Y bueno, ¿y qué te digo de Rosario Piedra, que acompañaba a su madre a las manifestaciones al campo militar número 1 a buscar desaparecidos, a buscar a su hijo, etcétera, que veían, y ahora pues que se haya convertido en un alcahuete de las violaciones a derechos humanos, así, porque claro que hay casos documentados. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que como la Comisión Nacional de Derechos Humanos no funciona para proteger de estos abusos, pues entonces se van a instancias internacionales, y México está en un momento crítico porque la imagen de México sobre derechos humanos está en su peor momento a nivel internacional. Ahora, justo me quiero detener también en esta parte. Vimos y fuimos testigos de aquella desbandada de comisionados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desconociendo el trabajo de Rosario Piedra, diciendo que no los escuchaba, que no tomaba en consideración las votaciones que se emitían como parte del órgano, y que ella terminaba tomando las decisiones y pronunciándose en el sentido que ella quería. Antes de esta salida conocimos los comunicados que emitieron donde decían, nosotros no votamos eso, nosotros no decidimos eso, lo está haciendo ella de manera autoritaria. Quiero que nos detengamos en esta parte porque también en el nombre y en lo que ella propone va la desaparición de ese comisionado, de ese órgano consultivo, y lo convierte en una defensoría. ¿Esto implicaría que lo encabece una sola persona y que solo una persona tome las decisiones? Sí, claro, bueno, ella presentó una propuesta de ley acá y efectivamente le quita contrapeso y sería solo una persona que además, pues si es empleada del presidente, pues ya sabemos que estará al servicio del Poder Ejecutivo. El problema aquí digamos, es que está validando lo que en el acto ya hizo, ignorar al resto de los comisionados. Exacto, pero fíjate que diste en el clavo. Nunca antes, un hecho inédito, renunció todo un consejo asesor, el consejo asesor de la Comisión de Derechos Humanos, que son personas honorarias de gran prestigio. Pero el problema es que no fue una vez, son 2 veces. 2 consejos le han renunciado a Rosario Piedra, 2 consejos, ¿no? O sea, si te prendió la señal de alarma que una vez hayan renunciado los consejeros, luego se rehizo el consejo y le volvieron a renunciar, precisamente porque no los toma en cuenta en ninguna decisión, porque los tiene de adorno y porque ella solo tiene un objetivo: complacer al señor presidente. Ese es su objetivo que tiene, y bueno, y si se molesta mucho que le recordemos la lucha de su madre, pero te voy a decir una cosa: si ella está ahí impuesta por ese fraude electoral en el Senado, es porque es hija de quien es. Claro. Y es lamentable. Porque el nombre pesó y convenció de que tal vez iba a honrar la lucha, ¿no? Sí, porque lo que te acordarás que
que hubo un momento en que le dijeron, encuentras a los desaparecidos, que el Comité Eureka. Sí. Y entonces López Obrador dijo, bueno, pues les doy la Comisión de Derechos Humanos y le pongo a la hija de Rosario. Yo conozco gente del Comité Eureka que está enojadísimo, que se siente traicionada, sí, que están decepcionados porque sí han tirado a la basura ese legado, ¿no? Y al López Obrador creyó, dijo, pues pongo a la hija de Rosario Ibarra, que tiene un gran nombre, y con eso ya me sirve de tapadera, y lástima que ella, en lugar de representar de alguna manera esa historia de lucha por los derechos humanos, en lugar de representar a las víctimas, representa al poder. No, ella, pues por eso. Ese es el tema, y eso es, pues, sí, la verdad, muy decepcionante, pero por fortuna no tienen 2/3 para hacer el cambio constitucional ahora, sí, pero sí nos lo jugamos en la elección. Justo eso te iba a preguntar, ¿les alcanza para hacerlo? Porque una cosa es que lo proponga y otra que se logre. En esto no, pero si hay plan C, entonces sí, ¿no? Sí, y claro, ellos lo están promoviendo, que ellos quieren modificar la Constitución unilateralmente, ¿no? Sí. Pero esta modificación unilateralmente, pues claro que lastimaría a los ciudadanos al quitarles un espacio que era un espacio de defensa frente al abuso del poder. Sí. Eso era importante y es patético, porque incluso, insisto, cuando dependía de gobernación antes de ser autónoma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos era más crítica del poder que ahora que tiene una autonomía constitucional. ¿Por qué? Porque pusieron es cierto que ha habido críticas a otros presidentes de la comisión que se les veía no lo suficientemente autónomos, sí, pero nunca llegaron a este extremo, ¿no? Nunca se llegó a este extremo de abyección, y la verdad es que lástima, porque como bien se vio en la ONU, sí hay una crisis de derechos humanos en México, y aquí no hay una instancia nacional que defienda a las personas frente a esos abusos de poder. Pues te agradezco mucho, Fernando, que nos hayas tomado la llamada, que nos ayudes a entender y a dimensionar qué va en juego en esto. Y bueno, pues me parece que como ciudadanos tenemos que estar muy pendientes. Tú lo decías, la opción que tienen para lograrlo es a través de la mayoría en el Poder Legislativo. Pues ahí los ciudadanos tenemos mucho que decir y mucho que decidir. Te agradezco mucho, Fernando. El agradecido soy yo. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Buen fin de semana a todos. Altavox, tu voz se escucha. Se escucha.